Contador público de profesión. Inicio mi primer empleo en el 2013, ganando el equivalente a 8,000 empiras, aproximadamente $390 para ese entonces. 5 años después, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, entre ingreso extra, más contabilidades adicionales y mi empleo generaba 15,000 empiras, equivalente a $620. Un 13 de septiembre de la medianoche, mi vida dio un giro por completo. Alrededor de 13 pandilleros ingresaron a mi vivienda en la colonia Rivera Hernández, con un único propósito: robar. Sin embargo, la historia dio un giro por completo porque al momento en que me defendí, ya no era la intención robar, sino querían acabar con mi vida. Y sabía que era cierto porque uno de ellos, la persona posiblemente que golpeé, porque para ese momento no les había visto el rostro, decía repetidamente una y otra vez: matémoslo, matémoslo, matémoslo ya y vámonos. Y a escaso 1,5 metros, mi pequeño hijo de 6 meses, para ese momento ni se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Ni un llanto, ni un ruido, absolutamente nada. Y en mi mente solo podía visualizar el futuro y me imaginaba a mi hijo viendo a sus amigos, a sus compañeros, sin poder recibir un consejo, un abrazo y la guía de un padre que lo amaba increíblemente. 2 horas de secuestro. El tiempo pasaba lentamente. Cada segundo era 1 hora. Y al otro lado, los demás miembros de la casa, y yo sin poder hacer absolutamente nada, decidieron irse, dejando una amenaza. No van a abrir sus ojos por media hora. Mañana no van a llamar a la policía, no le van a contar a nadie, porque si no, vamos a regresar a matarlos a todos. Y recuerdo escuchar que se cerraba el portón. Volvió una parte de mí. Y como yo sabía que habían dicho media hora, recuerdo empezar a contar 1, 2, 3, hasta llegar a 60 y decía 1 minuto. Y conté así sucesivamente hasta 40 minutos para no cometer el error de al minuto 29 con 59 segundos abrir mis ojos y que todavía uno de ellos estuviera con una arma frente a mí. Recuerdo abrir mis ojos tan lentamente y lo primero que hice fue voltear a ver a este pequeño, porque para ese momento yo no podía ver. Y mi miedo más grande era que se lo hubieran llevado, porque durante esos 40 minutos mi hijo no hizo ni un ruido ni un llanto. Y mi alma no estaba ahí en ese momento. La mitad de mi alma volvió a mí cuando lo vi allí. Recuerdo temerosamente agarrarlo entre mis brazos en una almohada para que no se despertara y caminar a la sala temiendo encontrar una escena desgarradora. No fue así. Ahí volvió la otra mitad de mi alma al ver los demás miembros de mi casa sanos y salvos más que con el susto. Oramos, dimos gracias a Dios esa madrugada. Pero era tal el sentimiento de impotencia que yo temblaba, no de miedo, de impotencia por no haber podido proteger a los miembros de mi familia y por no haber podido hacer absolutamente nada más que sufrir. Y esa madrugada les hice una promesa: les prometo, jamás en su vida van a volver a pasar una situación de este tipo por carecer de recursos económicos. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a lograr, pero así va a suceder. Tomamos una decisión esa madrugada: dejarlo todo e irnos al siguiente día. Salí en la mañana
por todo San Pedro con un amigo a buscar vivienda. Y la dura realidad me golpeó de frente, 15,000 empiras de ingreso. No encuentras una vivienda donde no tengas la posibilidad de que te pase algo igual con 15,000 empiras. Fue otro golpe igual que duro que el de la madrugada. 2 ángeles, amigos para toda la vida, me prestaron una casa de manera temporal. Y recuerdo esa tarde, cuando nos mudamos, estar esperando las llaves en ese campo de fútbol. A un atardecer, imaginemos el sol a esas 5 de la tarde donde se cruza entre árboles. Los niños jugando en el parque, la risa de ellos. Pero en mi interior una guerra que no elegí pelear, destruido emocionalmente, y me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si intentas ser buena persona, intentas ayudar, intentas ser ejemplo, ¿por qué a mí? Algo nació en mí y le dije a Dios, Señor Jesús, recojo el testimonio de Job, porque a pesar de haberlo perdido todo, haber pasado por el desierto de su vida, nunca renegó de ti. Y hoy, en lugar de cuestionar por qué me pasó eso, te doy gracias porque todos los miembros de mi familia están con vida y eso ya es el mayor éxito de mi vida. A partir de ahora te prometo ser la mejor versión de mí mismo. Y esa tarde elegí trascender en vez del dolor. Esa noche anterior no morí físicamente, pero murió en mí la persona mediocre que una zona de confort lo tenía atrapado. Murió en mí aquella persona que creía que con el mínimo esfuerzo era suficiente para ir por la vida pasando un día a la vez. Y esa tarde elegí vivir con gratitud. Y a partir de esa tarde, cada día me levanto con la gratitud de una nueva oportunidad de vida, pero teniendo claro algo, que puedo mejorar mucho más porque me puedo esforzar. Para poder estar hoy aquí frente a ustedes, he atravesado muchas cosas más. Dentro de esas muchas cosas más, hay 4 cosas en las que puedo encerrar mi historia de vida. Una de ellas es compararnos. A pesar de haber vivido una situación de ese tipo, salí en mi día a día a compararme con los demás. Grave error. Iba y decía, ¿por qué a fulano sí le dan esto? ¿Por qué fulano tiene esto? ¿Por qué a él le va mejor si yo me estoy esforzando más? Y es imposible que estés compitiendo, queriendo ganar la carrera de la vida y estés corriendo viendo al de tu costado. No te enfocas, no eres capaz de visualizar la meta. Corre tu carrera, enfócate en ti mismo. Deja de compararte con las otras personas porque estás comparando el capítulo 1 de tu vida con el capítulo 20 de otra persona. Y esa es la enfermedad del siglo XXI, donde tú, yo, a través de una pantalla, viendo los éxitos de otra persona, los logros, sus mejores momentos, sus viajes, sus triunfos, y tú frustrándote en aquella pantalla, ¿por qué yo no? Y eso es una enfermedad que te detiene, te destruye internamente. Tienes que aprender que la única comparativa que debes hacer es contra ti mismo. Soy mejor versión de lo que era ayer, soy un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor hijo de lo que era ayer. Eso es lo que realmente vale, que constantemente te des cuenta que la única versión que debes mejorar es de ti, no de una persona. Porque yo no recuerdo un José Luis, un 14 de septiembre, publicando ese momento en sus redes sociales que estaba destruido. Y generalmente así pasa, solo vemos los éxitos de otra persona, los logros, pero jamás sus fracasos.
ese momento de destrucción quedó para mí. Lo atesoré y con eso he logrado salir adelante. Cada vez que me siento decepcionado, frustrado, incómodo, me recuerdo que tengo una segunda oportunidad. Así que utiliza los malos momentos para convertirlos en combustible para tu vida. Y justamente cuando entiendo eso, de no compararme, me doy cuenta de algo, que nunca estás listo. Nunca estás listo para iniciar, nunca se llega el momento perfecto. Y recuerdo tener claro, quería tener mi empresa. Y decía, cuando termine la licenciatura, cuando me meta a un MBA, cuando consiga un socio con más experiencia, cuando tenga el dinero suficiente para montar la oficina. Y déjame decirte, nunca llega el momento perfecto. Nunca es el momento ideal. Simplemente inicia, porque al dar el primer paso te obliga a dar el segundo. Y es como cuando conduces por la noche en la carretera. Simplemente ves 30 metros adelante de ti, pero tienes claro que el demás camino se va a ir mostrando y vas a llegar a la meta. Inicié. Lo dejé todo con mi esposa embarazada, con un puesto en una empresa, la exportadora más grande de café en Honduras. A mi edad, un gran puesto. Pero decidí renunciar porque tenía claro, me tenía que cumplir una promesa a mí mismo. Y justamente cuando renuncio, inicio, he superado ese miedo de nunca estar listo. Y vengo y me encuentro con la tercera lección, la ilusión de los resultados inmediatos. Salgo y creo que José Luis va a llenar un edificio con su servicio a los primeros 3 meses, que vamos a necesitar más oficinas, vamos a necesitar mucho de todo. Y no es así. La cosa no empieza a caminar de la manera como queríamos. Para ese momento ya habían transcurrido aproximadamente 2 años desde aquel trágico momento de 2018. Todavía un poco más, casi alcanzando el 3er año. Vivíamos en esa vivienda, la vivienda de nuestros sueños. La alquilábamos. Y la situación de que los resultados no son tan inmediatos me golpeó de frente y tuvimos que entregar la vivienda porque el ingreso no era el que esperábamos. Y recuerdo esa tarde estar con el administrador de la vivienda y le doy las llaves y le digo, le prometo que voy a volver. Y no se lo decía para convencerlo a él, se lo decía para convencerme a mí mismo de querer volver. Y justamente cuando los resultados no dan, debes darte cuenta que en ti hay enemigos internos que debes vencer. El enemigo que te dice, no puedes, eres muy poco para lograrlo, no vas a ser capaz. ¿Por qué saliste de la zona de confort? Estabas bien, regresa. Y la tentación de volver a un lugar donde me dejaron las puertas abiertas estaba ahí. Donde mi jefa, para ese momento, antes de irse, me dijo cuando era el último día, no es lo mismo meter la mano que meterse la mano a la bolsa para pagar salarios. Y le dije, ya no siga hablando porque tengo claro que lo voy a lograr. Y justamente después de eso me doy cuenta que cuando todo va mal, cuando tu enemigo interno te está diciendo que no puedes, necesitas el arte de la disciplina, de levantarte, de mejorarte cada día, porque el problema no es el exterior, el problema no es que no hay clientes, el problema no es que nadie quiere tu producto, el problema eres tú y lo que debes mejorar eres tú, porque si tú mejoras, todo florece a tu alrededor, porque si tú riegas el árbol de tu vida, vas a ser un árbol de 1000 ramas que da muchas sombras alrededor. Y justamente eso me pasó. Momentos que me levantaba incluso a las 5 de la mañana llorando, queriendo ir a trabajar para poder mejorar, a estudiar, para poder convertirme en una mejor versión de ti mismo. La disciplina es constante, no es inconstante. Debes tener claro que debes pagar un precio, el precio del pesar o el precio de la disciplina.
Justamente 7 años y medio después, estoy aquí para decirte con seguridad, sí es posible, sí puedes lograrlo. Si yo pude, tú puedes. No importa la historia que tengas, si te enfocas en ti. No solamente crecí en negocios, crecí como persona, crecí en relaciones, en responsabilidad y en legado. Y aquel niño que en su momento tenía un padre que no podía estar con él posiblemente, hoy ha viajado, le he dado los mejores momentos. Y no solamente eso, he conocido lugares en el mundo que pensé que únicamente iba a poder ver en imagen. He cumplido sueños que me han permitido saber que vale la pena esforzarse, que vale la pena dar lo mejor de ti. Que el éxito no es casualidad, que el éxito es trabajo constante del día a día, pero sobre todo he logrado construir una familia que me da paz, que me da estabilidad y que día a día es mi motor para esforzarme, para poder ser una mejor versión de mí mismo. Aquel momento era un motor para salir adelante. Hoy son 3 más 1 en camino para poder ser una mejor versión de mí. Pero sobre todo también resaltar que hemos logrado construir 4 empresas con un equipo de 26 colaboradores que tenemos claro el propósito de hacia dónde vamos y que es servir. He encontrado la paz total, todo en una persona. Y gracias a ello me permito cada día levantarme con gratitud, con ganas. Entendí que no me debo comparar con nadie, que nunca estoy listo para un nuevo reto, simplemente debo lanzarme. Que voy a tener enemigos internos que me dicen no puedes, que es normal que suceda, no importa dónde estés y lo que hayas evolucionado, los vas a encontrar, pero sobre todo sé y tengo claro que se vencen con disciplina. Y hoy quiero volver a decir esa promesa a ustedes, la misma que les hice a mi familia. No importa dónde nacieron, no importa con quién crecieron, no importa las limitaciones que tengan actualmente, pueden ser una mejor versión de ustedes mismos, pueden alcanzar sus sueños, pero sobre todo quiero decirles, sean felices hoy, mañana y siempre. Gracias.